Enlazados en vivo con María Corina Machado desde Venezuela. María Corina, buenos días. Buenos días, un placer, Alejandro. Muchísimas gracias, María Corina, por aceptar esta entrevista. En el Perú hemos seguido muy de cerca, y desde la redacción de la República, hemos seguido muy de cerca lo que ha venido aconteciendo desde las elecciones fraudulentas, digamos, claramente certificadas en fraude en Venezuela, hasta lo que viene ocurriendo el día de hoy. En primer lugar, María Corina, quisiéramos preguntarte, ¿no? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿No? Se habla mucho de que se están persiguiendo, estás en la clandestinidad, digamos, tienes órdenes de captura. Cuéntanos cómo estás ahora. Bueno, yo quiero empezar enviándole un mensaje al pueblo del Perú y dándole de corazón y en nombre de los venezolanos nuestro agradecimiento por la forma como ustedes han acogido y recibido a tantos de mis compatriotas que han se visto obligados a dejar nuestro país. Y son venezolanos de bien, son gente trabajadora y venezolanos que quieren volver. Y tan pronto logremos la salida del régimen y la democracia en Venezuela, regresarán a construir una gran nación. En segundo lugar, refiriéndome a tu pregunta, bueno, hoy son 409 días en que yo he estado en aislamiento total. Alejandro, el régimen me está buscando, me ha acusado de terrorismo, me acusa de cualquier crimen que se le inventa, se les ocurre y evidentemente son criminales, de modo que no tengo duda que si ellos lograran identificar dónde estoy, bueno, se ocuparían de mí, me desaparecerían, como han hecho con tantos compañeros de lucha. Así que ha sido una etapa dura, delicada, compleja, peligrosa, pero sé que estamos muy cerca de lograr nuestro propósito, que es la libertad de nuestro país. Sobre eso, María Corina, nos alegra escuchar que te encuentras físicamente bien. Eh, Se ha movido mucho la agenda geopolítica internacional también con la presencia de los buques estadounidenses frente al mar venezolano. Y, digamos, en los últimos días también en tus publicaciones han tratado de animar, digamos, justamente a la esperanza de un pueblo que, digamos, no tiene cómo sentirse confiado ante tanta arbitrariedad que está cometiendo el régimen, ¿no? Por ejemplo, las imputaciones falsas, arbitrarias que se están haciendo contra ti, como tantos, muchos líderes opositores en Venezuela, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo tú ves esta perspectiva de cara a una salida pacífica como la que estás proponiendo tú desde hace ya varios meses en Venezuela. Bueno, en efecto, Alejandro, las cosas se están moviendo muy rápido en el país. Eh, el mundo entero sabe, y yo sé que sobre todo nuestros hermanos latinoamericanos, lo que representa un régimen del mal y del crimen como el que cabeza Maduro. O sea, es el jefe de una estructura narcoterrorista. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho. Maduro comete crímenes que son terrorismo de Estado. La Comisión, las Naciones Unidas, la misión de verificación de los hechos han denunciado crímenes de lesa humanidad. Mientras tú y yo hablamos, en este momento hay 823 presos políticos, incluyendo adolescentes. Y no solamente eso, hay casi 100 venezolanos que están o desaparecidos, desapariciones forzosas, o que tienen detenciones y aislamiento tan prolongado que no tenemos idea dónde están. Sus familias no los han visto, no permiten ni siquiera que un abogado entre en contacto con ellos. Esto es brutal, es cruel. No solamente eso. El régimen ha llegado al extremo de que cuando busca un activista, busca una persona y no lo consigue, se le lleva a la familia. La semana pasada, con la familia Guillén en Carabobo, se llevaron a la madre de Miguel, al hijo de Miguel, a la hija de Miguel y a la nieta de Miguel. Se llevaron preso una niña de 2 años. 2 años, Alejandro. O sea, estos son unos criminales. Entonces, durante años nosotros estábamos denunciando para que el mundo adoptara una política de aplicación de la ley frente a una estructura criminal. Y finalmente esto está ocurriendo. Hay que entender
que el dinero que le ingresa al régimen de Maduro no va para los hospitales, no va para las escuelas. ¿Tú sabes cuánto te gana un maestro en Venezuela? $1 al día. El sueldo mínimo es $1 al mes. El sistema de educación pública en Venezuela, nuestros niños van a clases 2 días a la semana. Esto es una tragedia desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la gente. Y lo que Y tú mencionas... entonces, Adelante, adelante. no, no, pero para terminar, el punto que nosotros hemos planteado es nosotros necesitamos que se le corten los flujos de dinero que le llegan a Maduro por la vía del narcotráfico, del contrabando de minerales, de oro, de armas, de seres humanos, que se le corte ese dinero, porque ese dinero va para la represión y la corrupción, no va para la gente. Esto que mencionas además ha sido parte de, digamos, el argumento por el cual Estados Unidos también ha replegado, ¿no?, una serie de barcos de guerra para luchar contra el narcotráfico, ¿no?, el cártel de los soles y todo digamos, mafia que se estaría conformando con el liderazgo de Nicolás Maduro. ¿Qué más sabes sobre este cártel de los soles, María Corina? Bueno, aquí en efecto hay que entender que esto no es una dictadura más, como la que hemos visto en América Latina en el pasado. Esto no es solamente un dictador que toma el control de todos los poderes públicos y que se impone simplemente por la fuerza. No, no, no. Aquí estamos hablando de una estructura criminal, insisto, narcoterrorista, que ha ofrecido el territorio de Venezuela, nuestros recursos, nuestras instituciones, para que todas estas redes del crimen mundial operen libremente desde nuestro país. Estamos hablando desde el terrorismo islámico, pasando por los cárteles de la droga, desde México, Colombia, Brasil, desde todas las redes de lavado de dólares, como te decía, el contrabando de minerales y metales, pero también le ha abierto el territorio venezolano a agentes de regímenes como Rusia, como Irán, Cuba. Es decir, desde aquí operan para desestabilizar la región. Vemos lo que ha significado el Tren de Aragua. Todas estas estructuras, quien las coordina es Nicolás Maduro, y que operan hoy en día desde Argentina hasta Canadá, haciendo estragos, incluso en el Perú. Entonces, hoy lo que se ha conformado y sigue creciendo es una coalición internacional, donde claro que está Estados Unidos, pero donde hay países de Europa, como el Reino Unido, los Países Bajos, Francia y países de América Latina. Y esto es muy importante porque al final los principales afectados por esta tragedia que ocurre en Venezuela son precisamente los países de América Latina, nuestros países vecinos. Entonces nos sentimos muy agradecidos al ver el gobierno de Perú, de Ecuador, de Paraguay, de Argentina, de Costa Rica, de República Dominicana, de Trinidad y Tobago, de Guyana. Es decir, vemos más Panamá, más y más países que entienden que aquí se está jugando el futuro de la democracia y la estabilidad de la región. En esta hora se está definiendo en Venezuela. Y si bien los venezolanos somos los primeros que estamos comprometidos, se trata de nuestra vida, de nuestra nación, también es algo que convoca y requiere el apoyo de los países democráticos de la región. Y este es un momento donde nadie se puede quedar callado. Aquí no puede haber una equidistancia entre la justicia y el crimen, entre la libertad y la opresión, entre el bien y el mal. Allí tú no quieres estar en el medio. Y aquellos que permanezcan en silencio, la historia también los juzgará como cómplices de este régimen criminal. María Corina, tú has mencionado además un apoyo que es fundamental para que las vías de solución pacífica se logren, ¿no? Además, hace unos días un grupo de expresidentes también declararon y se pronunciaron a favor de ti y en contra de la opresión que se está viviendo en Venezuela. Sin embargo, también, digamos, el eje de derechos humanos de Vente Venezuela hace unos días también denunció una especie de puerta giratoria, refiriéndose a justamente cómo el régimen, aparentemente por la presión internacional, nuevamente sobre todo por la fuerza de los Estados Unidos, estaría generando que se liberen ciertos presos políticos,
Sin embargo, en los últimos días han empezado a detener a más presos políticos. Hablaban de 10 hace 3 días, 4 días. ¿Cómo estás viendo esto y cómo esto podría afectar también a los ánimos? En todo caso, quisiera que nos cuentes qué se está viviendo desde adentro y si hay algún tipo de denuncia, por favor, que nos cuentes de qué se trata. Así es, Alejandro, esto es muy cruel, esto es una práctica que tiene muchos años. Cuando ellos sienten que hay presión de afuera o que crece la denuncia, o incluso en complicidad con algunos actores internacionales, como el señor Zapatero y otros, para lavarles la cara, entonces dicen, bueno, vamos a liberar magnánimamente, según ellos, algunos de los inocentes presos. Y eso ocurrió. Hace unos días liberaron a 13 presos políticos y por supuesto nos alegramos porque cada uno de ellos puedan volver con su familia. Pero al día de hoy, desde ese día al día de hoy, ya van por lo menos 15 nuevos presos políticos. Es decir, es todo un engaño y es muy cruel porque utilizan a los presos como fichas de canje. Entre los 823 presos políticos que hay hoy en este momento, hay 91 que son o extranjeros o tienen doble nacionalidad. ¿Y por qué los detienen? Para chantajear y presionar a sus respectivos gobiernos para que no denuncien, para que no presionen. Y la situación es tan horrible, Alejandro. También hace unos días yo denunciaba que en la cárcel de Tocorón, que es una cárcel horrible, inhumana, como las cárceles venezolanas, donde hay hacinamiento de presos comunes, regulares, también han incorporado presos, han metido muchos presos políticos allí, muchachos que detuvieron después del 28 de julio simplemente por estar celebrando en la calle. Y en los últimos días, al menos 9 han intentado suicidarse. 9. ¿Por qué? Porque las condiciones son tan inhumanas. Les dan comida con gusanos. Los tienen días enteros sin ver la luz, desnudos, en calabozos oscuros. Son prácticas de No les tortura. permiten ver a su familia. Exactamente. Son ¿No? centros de tortura. Y estos pobres muchachos llegan a la conclusión de que no tienen vida, que no van a sobrevivir, y llegan al extremo monstruoso de intentar suicidarse. Imagínate el horror que esto representa y la urgencia. Por eso estoy que hay que pararlo y hay que pararlo ya. Y Maduro debe entender que está en sus últimas horas y tiene que tomar una decisión. ¿Acepta los términos de la negociación que le hemos ofrecido o entonces te saldrá por otro vía, que va a ser mucho peor para él? ¿Cuáles son Pero los términos esto de esa no tiene vuelta negociación? atrás. ¿Cuáles son esos términos de esa negociación, María Corina? Nosotros, a partir de la enorme victoria del 28 de julio, donde nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, contó con el 70% del apoyo popular, le dijimos claramente al régimen que estábamos dispuestos y abiertos a una negociación por una transición ordenada, donde habrían garantías para las partes que facilitaran este proceso. Y es algo que hemos reiterado y lo hemos dicho a actores internacionales y se lo hemos dicho por diversas vías directas también al régimen. Maduro optó por rechazar esa opción y por el contrario decidió reprimir de la manera más cruel y brutal, como lo hemos estado describiendo en esta conversación. Hoy a Maduro lo único que le queda es el apoyo de unos cuantos militares de alto rango y desde luego algunos individuos que están haciendo toda la plata del mundo con negocios corruptos a costa del hambre de los venezolanos. Pero son muy pocos. Y Maduro comienza a entender que el tiempo se le acabó. Y estos actores empiezan a entender que esto no tiene vuelta atrás. De modo que tiene una oportunidad, pero tiene una ventana de oportunidad que se le puede cerrar también. Más rápido de lo que él cree. Tenemos, María Corina, comentarios en vivo. Esto es lo que nos trae la tecnología, ¿no? De todas las personas y seguidores de la República. Nos mandan saludos, Ana Fernández, para María Corina Machado, y quería preguntarle, ¿la intervención de Estados Unidos no implica una violación a la soberanía del país? ¿Qué opina de eso? La invasión que viola la soberanía del país es la que tenemos hoy de cubanos, rusos, iraníes, agentes terroristas islámicos que han entrado a nuestro territorio, que se han apoderado de nuestras instituciones, que incluso han infiltrado las Fuerzas Armadas, que utilizan
los recursos de los venezolanos, no para el bienestar de los venezolanos, sino para hacer ellos grandes negocios y enviarlos a otros países. Esa es la invasión que hoy existe en Venezuela. Nosotros estamos pidiendo que nos ayuden las naciones democráticas a la liberación de Venezuela. Y eso es lo que el 90% de los venezolanos queremos y pedimos hoy. De acuerdo, María Corina. Hay un aspecto que me gustaría que nos comentes y a todos, sobre todo a la diáspora venezolana que sigue la República fielmente como medio de comunicación. De hecho, recordarás que el régimen de Maduro nos vetó de Venezuela justamente porque mostrábamos la evidencia y lamentablemente la evidencia es crítica, ¿no? Lamentablemente muy en contra de lo que podría cualquiera esperar, ¿no? María Corina, se espera que un cambio real, ¿no? Para que se proceda al cambio de régimen y se retorne a la democracia, que exista algún tipo de desobediencia democrática, en todo caso, también de las fuerzas militares que estarían de alguna manera resguardando todavía el régimen de Maduro, ¿no? Si tuvieses digamos, te doy este espacio también para que puedas dirigirte a ellos y qué les dirías, ¿no? Justamente ante lo que se sigue viviendo en Venezuela y lo que tú me denominas que pronto va a llegar un cambio. Y en primer lugar, yo les puedo asegurar que los ciudadanos militares, así como las policías en Venezuela, en su inmensa mayoría, anhelan un cambio profundo en Venezuela tanto como nosotros. Ellos también son víctimas, también son perseguidos, también viven en condiciones extremas de pobreza y persecución y de miedo, ellos y sus familiares. Ellos también saben que no hay futuro con Maduro y su régimen y que hay un futuro luminoso en esta nueva Venezuela que ya emerge. Y por eso yo les he dicho, no deserten, no dejen sus cargos, síganse organizando, síganse comunicando y tengan la confianza que en el momento correcto el pueblo va a acompañarlos y esperamos que ellos acompañen al pueblo de Venezuela. Por cierto, como hicieron el 28 de julio, porque nosotros no hubiéramos podido recoger más del 85% de las actas originales sin la colaboración que tuvimos de los militares que estaban desplegados en todos los centros de votación de Venezuela. Así que al final yo me atrevo a decir que no hay ningún otro país en nuestra región, quizás en el mundo, tan cohesionado y unido como la sociedad venezolana. Miren, nosotros no tenemos diferencias religiosas, raciales, regionales, culturales, ni políticas. Hoy el 90% de los venezolanos queremos lo mismo. Queremos vivir con dignidad, queremos vivir con justicia, queremos vivir con oportunidades, queremos traer a nuestras familias de regreso a casa. Esto es una fuerza muy poderosa. Así que no tengan duda, Maduro va a salir. Un día antes, un día después, va a salir. Esto no tiene vuelta atrás. Lo importante es esa Venezuela que ya emerge y a la cual nosotros queremos, y ahora le hablo a nuestra diáspora en Perú, que regresen. Queremos que regresen, yo los necesito aquí para juntos fajarnos, como decimos en Venezuela, en criollo, a trabajar durísimo, a construir una gran nación, donde habrá oportunidades para todos y donde nunca jamás un joven venezolano va a pensar en que tiene que dejar su país para poder tener un futuro en dignidad. María Corina, nos estamos acercando al final de esta entrevista. Desde ya te agradezco el tiempo que nos has brindado hasta entonces. Y bueno, te has dirigido a la diáspora. Nosotros tenemos comunicación con diferentes agrupaciones de venezolanos en el Perú que tienen hoy miedo de regresar justamente porque no saben si puede tornarse peor por algún tipo de guerra o conflicto interno que tenga más violencia de la que ya se ha vivido hasta el momento, ¿no? ¿Cómo tú le responderías ante estas dudas que también son legítimas y miedos que también son legítimos de los venezolanos que ansían también regresar a su patria? Bueno,
Todos entendemos que mientras Maduro esté en el poder y legítimamente y aplicando toda esta violencia brutal, quienes han huido no pueden regresar, les da terror. Eso es totalmente comprensible. Pero la violencia y el caos es Maduro. Una vez que logremos esta transición, lo que vendrá en Venezuela va a ser orden, orden, libertad y verdadera paz, justicia, oportunidades. Y yo quiero estar allí, en esa frontera, donde he estado tantas veces y donde he visto a tantos venezolanos partir en llanto, con mis brazos abiertos así recibiéndolos, probablemente también en llanto, pero un llanto de felicidad, de alegría y de esperanza, porque regresan a su país. Que va a haber mucho que hacer, que no va a ser algo sencillo, porque nos han dejado un país en ruinas, pero que esto va a ser el milagro venezolano. Alejandro, tú vas a ver, Venezuela lo vamos a convertir de esta tierra arrasada en una verdadera tierra de gracia y donde todos nuestros niños tendrán oportunidades y donde vamos a poder lograr no solamente excluir y sacar y expulsar a aquellos grupos criminales provenientes de otras partes, pero donde vamos a poner a un país a producir, donde habrá justicia, donde habrá respeto a la ley y donde sobre todo hay un profundo amor, porque la esencia de este movimiento, la fuerza viene del amor. Y el amor es la fuerza más poderosa, mucho más que el odio que Maduro y ellos nos han profesado y le han profesado al pueblo de Venezuela. Así que yo veo un futuro luminoso para nuestro país y Venezuela se va a convertir en un foco ya no de exportar crimen o expulsar a nuestra gente, sino todo lo contrario, de recibirlos de nuevo y un foco de prosperidad, de estabilidad y de libertad para toda la región. Sí, señora Machado, digamos, parte de la transición también es justamente que el presidente electo, el señor Edmundo González, pueda también asumir. ¿Ha tenido comunicación en los últimos días con él? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le ha dicho? Coméntenos, por favor. Pero por supuesto, Edmundo González es nuestro presidente electo legítimo. Es un hombre extraordinario, yo hablo prácticamente todos los días con él, trabajamos durísimo, estamos listos, sabemos lo que hay que hacer las 100 primeras horas, los 100 primeros días, en todas las áreas, en seguridad, en servicios públicos, en alimentación, siempre teniendo una prioridad, la gente, el centro de nuestra lucha, de nuestro trabajo, la prioridad es los venezolanos, sobre todo los que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y tú vas a ver cómo desde el primer día, desde el día 1, que logramos esta transición y el respeto de la soberanía popular a través de nuestro presidente Edmundo González Urrutia, cada venezolano va a sentir en su cuerpo, en su alma, lo que significa la llegada de la democracia y la libertad a nuestro país. Tenemos una pregunta del público con respecto, así como se comunica con el presidente electo Edmundo González, la comunicación con los aliados internacionales, entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump, ¿no? ¿Ha tenido comunicación últimos días? ¿Cómo se están organizando las bases? ¿Qué podría comentar o responder esta persona que está comentando en las redes de la República? La respuesta es absolutamente sí. Nosotros tenemos comunicación, yo misma y a través de nuestros equipos, con todos los gobiernos democráticos que nos han apoyado, por supuesto, Estados Unidos y también muchos gobiernos de América Latina, y es una comunicación prácticamente diaria y donde ha habido coordinación sobre muchas acciones que tienen que ver con la denuncia, la violación de los derechos humanos, la presión sobre el régimen. Es decir, yo una vez más quiero aprovechar al Congreso del Perú y al Parlamento y al gobierno por su apoyo en estas horas. También tengo comunicación, por supuesto, con las autoridades del gobierno peruano y tengo muchos amigos en el Parlamento, en los distintos partidos. Y hoy más que nunca quiero decirles que los venezolanos siempre recordaremos lo que ha sido su confianza, su apoyo, su valentía en estas horas. Y a muchos de ustedes, de una vez quiero invitarlos a una Venezuela libre donde será un honor recibirlos
porque veremos cómo una nación destruida se levanta con firmeza, con dignidad, con coraje, con amor y se convierte en un pivote, en un centro de la democracia y la prosperidad de las Américas. Y es algo que siempre le agradeceremos al pueblo del Perú y a sus instituciones. Le agradecemos, María Corina, por esta entrevista que nos ha brindado. Usted ha hecho que tiene también comunicación directa con el Parlamento peruano. No sé si también está al tanto de lo que viene haciendo el Parlamento peruano, que se parece mucho a los inicios del chavismo. Sería también interesante que pueda también por ahí advertir sobre, por ejemplo, la persecución a ONGs que está sucediendo actualmente en el país, ¿no? Y otra serie de leyes que se están dando de forma antidemocrática. Entonces, las garantías, cómo usted las está manejando también en tanto aliados que escoge, ¿no? Por ejemplo, está hablando sobre todos estos gobiernos que la están apoyando. ¿Cuál es usted el mínimo que les está exigiendo para este apoyo? Bueno, fíjense, hay dos cosas en tu planteamiento, Alejandro. En primer lugar, evidentemente, la experiencia venezolana es trágica y nosotros esperamos que pueda servir de un poco de ejemplo para que las sociedades se protejan y puedan detectar esas señales tempranas de alerta cuando comienzan a debilitarse las instituciones democráticas o a limitar la expresión de los derechos ciudadanos. Y en el caso de Venezuela fue una receta y se ha repetido en otros países. Y en segundo lugar, lo que nosotros le pedimos a los gobiernos democráticos de la región es que digan la verdad, que se aferren a la verdad, que haya coherencia entre lo que plantean sus leyes y los principios que las animan y sus acciones en materia internacional. Creo que la Organización de Estados Americanos ha sido uno de esos espacios en los cuales hay que actuar con mucha más firmeza, mucha más proactividad, porque, insisto,